Estamos de regreso, amigos, aquí en su programa Energía, Combustibles y Más. En el segmento anterior estuvimos conversando con Luis Ramón respecto a la actualidad del mundo de los combustibles y vamos a continuar en ello. Pero antes quisiera decirles que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Luis, ¿continúas con nosotros por ahí en Zoom? Bueno, sí, gracias. Ya lo único que quisiera es recordar a los radioescuchas es sobre los pronunciamientos de nuestro presidente sobre los combustibles. Sabemos que ha tenido dos exposiciones sobre los combustibles. Una fue en la rendición de cuentas el 27 de febrero y otra fue el día 7 de marzo, ante las subidas abruptas que tuvimos en esos días sobre los barriles de petróleo. Vamos a recordar simplemente algunas medidas que es importante que tengamos en cuenta y que estemos pendientes como Radio Escucha y como país al respecto. Bueno, lo primero que mencionó fue que recordó que cuando asumió el gobierno, el barril de petróleo estaba a $45 y a la fecha de esa última exposición estaba en $119, el barril WTI, West Texas Intermediate, que es el de referencia para nosotros. Asimismo mencionó que el gobierno está muy enfocado en darle el mayor subsidio al diésel, por lo que expliqué anteriormente, por ser el que más impacta en el transporte de carga en la República Dominicana. Asimismo, también mencionó que iba a disponer de medidas adicionales, como cuáles: subsidiar los combustibles con el parámetro de que mientras esté entre $85 y $115 el barril de petróleo del tipo WTI, los precios se iban a mantener sin variación al nivel del 4 de marzo. Eso se ha cumplido, porque se mantienen los precios sin variación. ¿Por qué? Porque lo bueno es que nos estamos manteniendo por debajo de los $115 del barril. También mencionó que cualquier movimiento por encima de los $115 el barril sí iba a ser entonces traspasado a los precios internos, pero sin la inclusión del impuesto ad valorem en el cálculo de los mismos. Esto aliviana un poco más la carga, pero sí tenemos que estar pendientes, porque si sube de 115 va a subir, no puede aguantar más. Asimismo, que iba a aumentar el programa de subsidio directo al sector de transporte implementado por el Intran para evitar los incrementos en los precios del pasaje del transporte público. Sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Por lo que dijo también el presidente en su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero. Como que mencionó que los precios del derivado del petróleo representan el 33.1% de la carga de la canasta básica del dominicano. Y esto, naturalmente, una de las cosas más importantes es el pasaje, el transporte. También mencionó que iba a hacer todo lo posible por enfrentar la inflación que nos está tocando. Recordemos que si en Estados Unidos tienen una inflación importante, a nosotros nos ha tocado. Y así No, mencionó, bueno, y el Ejecutivo evidentemente, habló. Luis, como todos sabemos, uno de los mayores, digamos que, cargas inflacionarias es el combustible, porque la producción hay que transportarla, la energía hay que pagarla, y en la medida en que el combustible se dispara, pues en la medida que esas cosas pues se incrementan también e inciden en los precios de la canasta básica. Por eso la importancia de estas medidas. Y me imagino que tú también mencionarás, y me adelanto en ese sentido, que el presidente recientemente promovió el depósito ante las cámaras del Congreso del proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos, que ha sido un tema que nosotros hemos tratado aquí en el programa con mucha recurrencia y siendo muy enfáticos en la necesidad de actualización de muchos aspectos relacionados a esa ley de hidrocarburos, que realmente nosotros en realidad tenemos una ley muy precaria en ese sentido, y hoy en día uno de los sectores de mayor volatilidad, de mayor incidencia a lo largo de toda la estructura productiva, de toda la estructura económica de nuestro país, pues es ese. Y en una situación como esta, pues evidentemente el proyecto de ley de hidrocarburos toma una trascendencia vital, y de hecho anunciamos que en los próximos días estaremos compartiendo aquí con personas que han trabajado en el proyecto de hidrocarburos, que vendrán al programa a explicarnos con detalles
cuáles son algunas de las iniciativas más importantes que trae este proyecto y también las expectativas que sobre él deposita el gobierno dominicano como, digamos que, un elemento que podría apoyar a flexibilizar los indicadores de inflacionarios y aumentos en general que estamos percibiendo hoy en día. Así es, Ignacio. Bueno, ya antes de comentar esa parte de la propuesta de ley, simplemente recordar del mismo discurso del presidente que prometió y ya que se iba a ejecutar, que el bono gas iba a subir de 228 pesos a 470 pesos y que iba a ampliar dicho programa a más de 400,000 beneficiarios. Eso es muy importante. Sobre lo que estabas mencionando, Ignacio, es así. El Poder Ejecutivo sometió un proyecto de ley de reorganización del sector de los hidrocarburos, que es importante decir que lo que busca principalmente es cómo paliar y cómo poder alivianar y mejorar el tema de los precios de los combustibles. Sin embargo, el título de este anteproyecto se ve que es muy ambicioso y es trabajar muchos temas que no solamente tengan que ver con los impuestos a los combustibles, porque es de reorganización del sector de los hidrocarburos. Eso es bastante amplio. Así que debemos de estar muy pendientes a este proyecto. Nosotros hemos tenido acceso al documento y hemos podido ver que realmente es como se prometió. Ya está sometido, está en el Senado, fue entregado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo al presidente del Senado y pudimos notar que se establecen o se procuran metodologías de fijación de precios de los combustibles con elementos de costos basados en eficiencia y mejores prácticas. También introducir modificaciones a la ley 112.00, que es sobre impuestos, para adecuarlo al contexto internacional. Asimismo, plantearía ajustes quincenales de los precios locales, es decir, en vez de semanales ya serían quincenales. Esto se anunció bastante por los periódicos. Se va a emplear el FECOPECO, tanto que nosotros como programa lo hemos pedido que se considere porque ha estado ahí en el decreto que lo estableció y no se ha hecho uso del mismo, que es el Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles. Entonces, muy bueno, aquí se menciona en este anteproyecto de ley el activar el FECOPECO y darle pues mucho uso realmente. Así, aspectos también vimos, no sé si seguirá, pero en borrador, una muy probable amnistía para las estaciones de combustibles en operación que tengan un tema de cumplimiento, especialmente con otras estaciones, pero que cuenten con un registro nacional de estación formal para pues perdonar, digamos, ese incumplimiento y que se le pueda dar pues su permiso de operación y continuar hacia adelante con una, digamos, orden transversal a los ministerios que deben dar los demás permisos para que se apuren y den esos otros permisos a esas estaciones y ya las regularicemos, porque total, están operando. Creo que es una muy buena medida. Cosas así son lo que de inicio se está planteando en este anteproyecto de ley de reorganización de los hidrocarburos. Bueno, Luis, pues muchas gracias de verdad por esa actualización respecto del mundo de los combustibles en esta última semana. Vamos a pasar rápidamente a los datos breves en materia de energía. Sí, correcto. Bueno, sobre los datos breves, podemos decir que en lo que va de este mes, y ya que estamos hablando de combustible, tenemos que el aporte al abastecimiento de la demanda en orden de mayor a menor. Las unidades que funcionan con gas natural han aportado el 41.36%. Las unidades que funcionan con carbón, ya sabemos cuáles son, Punta Catalina, Las Itabo y Barahona Carbón, han aportado el 29.54% al abastecimiento de la demanda. Las unidades que funcionan con fuel oil número 6, el 9.85% en lo que va de mes. Las centrales hidroeléctricas un 7.71%, las unidades de generación eólica, las renovables,
un 7.24%. Le siguen las centrales solares o fotovoltaicas con un 3.08%. La central que tenemos a biomasa está aportando un 1.21%. Y ya en un porcentaje muy mínimo, las centrales que funcionan con fuel oil número 2 o gasoil, un 0.01%. Quiere decir que tenemos alrededor de un 18% más o menos de energía, digamos, limpia. Si tenemos 7 hidroeléctricos, 7 eólicos, 3 solares, un 1% en biomasa, pues eso es una buena señal. De hecho, ayer precisamente una de las noticias más importantes del sector de energía era la declaración del ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, quien señalaba que serán las renovables quienes nos van a ayudar a nosotros a enfrentar la volatilidad, las distorsiones constantes que se presentan en el mundo de los combustibles fósiles, haciendo a la República Dominicana mucho más independiente de esas fuentes de importación de combustibles que afectan los precios básicos de los insumos que necesitamos para nuestro desarrollo cotidiano. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, señalo que esta semana se publicó un reporte muy interesante en el Diario Libre a cargo del periodista Pablo García, quien recurrentemente trata estos temas relacionados con energía. Y él hacía un análisis de cómo las centrales a gas natural dominaron en el año 2021 lo que se denomina la orden de mérito. Para hacerlo más claro, más llano en términos precisos, la orden de mérito es el mecanismo que se utiliza para el despacho de las centrales de generación, el cual se hace en función de la eficiencia de la central para producir una unidad de energía, el costo marginal. Es decir, mientras más barato es el proceso de producción de una central al momento de declararla, pues esa central es despachada en la orden de mérito. Recordemos que la energía tiene una sinergia necesaria. Lo que se produce y no se consume, pues se pierde. Por esa razón es necesario hacer un macheo, una coordinación, para eso hay un organismo coordinador y planificador del sistema eléctrico que casa y determina lo que es la oferta y la demanda cotidiana de energía. Para eso hay un procedimiento, aquí lo hemos explicado en varias ocasiones, hemos traído personal del organismo coordinador a que venga a explicarlo con claridad. Lo pueden buscar en cualquiera de los programas que tenemos colgados en la red y en nuestra cuenta de Instagram, donde explica cómo se hace el macheo de las unidades de orden de mérito. En términos prácticos y claros, lo que se utiliza es una declaración que se presenta ante el organismo coordinador por parte de las centrales generadoras que indican cuánto le cuesta a ella, sus costos variables para producir una energía. Dentro de esos costos variables se encuentra el más importante, que es el costo del combustible que utilizan. Por eso, en el reporte que señala, llama mucho la atención en el reporte de prensa que señala Pablo García en Diario Libre, el hecho de que las centrales de generación a gas natural dominaron la lista de mérito del año 2021, sobrepasando incluso a la central termoeléctrica de Punta Catalina, desplazándola, quien llegó a ocupar a través de sus dos centrales las posiciones 14 y 15 de todas las centrales que fueron despachadas en el año 2021. Y evidentemente una de las razones que se esgrimen para, digamos, que ese desplazamiento de la central que se suponía que iba a tener el costo de producción mucho más económico, respondió a algunas circunstancias propias del manejo y la gestión de la central, algunos retrasos en el tema del carbón, temas relacionados a unas licitaciones que no se pudieron concretar en tiempo o unos contratos que no se cumplieron, y también a un incremento del precio del carbón mineral que desplazó a esta central de lo que se suponía iba a ser la central más despachada o la central más eficiente del todo el sistema en términos de producción. También se ha presentado un tema relacionado a una práctica que se ha denunciado y que hoy en día inclusive hay recursos abiertos ante entidades del sector respecto de una supuesta, digamos que, distorsión en el proceso de declaración de costos de algunas centrales que se convirtieron en su momento a gas natural, y que eso les permitía ser despachada o les permite ser despachada en orden de mérito con mayor, digamos que con mayor prevalencia,
que otras centrales que tal vez podrían presentar un costo de producción más eficiente. Reiteramos, esto ha sido una denuncia de práctica desleal, de competencia desleal, que se encuentra hoy en día siendo conocida ante los organismos competentes del sector y que se espera una decisión en ese sentido. De todas maneras, la superintendencia inclusive ha lanzado una licitación que adjudicó recientemente para establecer el procedimiento de declaración de costos variables, específicamente el combustible puesto en planta, de estas centrales que inciden en el orden de mérito de despacho de las centrales. Reitero que llama mucho la atención porque en el año 2013, cuando se ideó Punta Catalina como un proyecto, no se imaginaba que el gas natural, tan solo 8 años después, iba a tener, digamos que, mayor incidencia respecto del despacho de la misma, por la razón que sea. Eso habla mucho de lo difícil que es planificar y prever en el sector eléctrico. De hecho, Colón, tú recuerdas que en el año 98, cuando se contrató la central, por ejemplo, de Sespen o la central de San Felipe, que eran centrales que utilizaban fuel oil en ese momento, el gasoil pues tenía unos precios que eran mucho más atractivos y tan solo 4 o 5 años después, pues esos precios se dispararon astronómicamente y forzó a tener que buscar otras alternativas. Y eso ha permitido que nuestra matriz de generación hoy en día tenga, digamos que, una diversificación importante, que lo que requiere ahora es de mayor inversión para que siga creciendo y nos haga mucho menos dependientes de un combustible que pueda ser afectado por una coyuntura que nosotros no controlemos. Reiteramos, es un artículo de prensa muy interesante que se publicó en el Diario Libre. Luego de la pausa vamos a conversar un tema relacionado al tema central de nuestro programa, que es las pérdidas en el sector de distribución de energía. Por favor, mantengan la sintonía. Energía, combustibles.